Hola, soy Luis Arjona y el día de hoy vengo a compartir con ustedes un tema que se llama el diálogo como principio fundante de la creación. Y pues bien, en este camino cuaresmal que estamos recorriendo, nos toca hoy hacer un alto y meditar de unos puntos muy importantes de donde se origina lo que vamos a vivir la siguiente semana. Ya en la oración inicial veíamos un poco cómo Dios crea y cómo nos tiene en cuenta. Quisiera pedir que tratáramos de imaginarnos por un momento nada, como si no existiera nada. Así como inicia el Génesis, con ese abismo, con esa sombra, esa soledad. Para nosotros puede ser muy difícil tratar de intentar que no exista nada, pero realmente creemos que el inicio fue así, que Dios crea de la nada, que en un principio Dios saca de la nada y cuando hablamos de Dios estamos conscientes de que ahí ya estaba presente la Santísima Trinidad. Y podemos ir pensando y dándonos cuenta cómo la palabra de Dios, el hecho de que Dios hable y se exprese, es el que va creando la existencia. Está escrito en la Biblia claramente cómo dice Dios que exista la luz. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo está bien hecho. Te doy por alimento. Es la palabra de Dios, es la que nos da a nosotros el existir. Esa palabra de Dios es la que nos sostiene. Es esa palabra de Dios la que logra hacer milagros en nosotros. Y es esa misma palabra la que en ese inicio de tinieblas caóticas empieza a poner orden. Debemos tomar siempre en cuenta que la palabra de Dios es la que hace que todo empiece a existir. Y es esta palabra la que va logrando, por medio de la comunicación que hay entre las personas de la Santísima Trinidad, ese inicio de existencia. Podemos saber que la Santísima Trinidad es un misterio en donde hay un solo Dios y tres personas distintas. Pero realmente es necesario ir profundizando en este camino sobre la relación que hay entre esas personas. Porque solo así podríamos entender cómo es que nosotros estamos aquí. Cómo es que a partir de esta relación, esta comunicación que hay entre las personas de la Santísima Trinidad, se va desbordando el amor, se va desbordando la existencia, y es a partir de esta relación que podemos ver que se va dando la creación. Es solo a partir de esta relación entre las personas de la Santísima Trinidad que podemos entender cómo es que fuimos creados. Y debemos recordar siempre que Dios actúa en comunidad.
en una comunidad en perfecta unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es así como empieza el origen del hombre. Cuando Dios desea manifestar este amor, compartirlo, es que vamos viendo la palabra de Dios. No podemos saber a ciencia cierta cómo es la palabra de Dios, el diálogo entre ellos, entre la Santísima Trinidad, pero sí podemos ir analizando algunas de las características en la creación que vemos, en las personas y especialmente en su propia palabra que encontramos en la Biblia. En ella encontramos varias características de las cuales vamos a mencionar algunas. La palabra de Dios es perfecta. Este diálogo que hay entre la familia trinitaria es perfecta. A nosotros nos da trabajo entenderlo porque somos seres imperfectos, que carecemos, que fallamos, pero entre ellos no. También este diálogo podemos ver en la palabra que es santa y que santifica. Esta característica de Dios que desborda la gracia, que desborda la santidad, se da entre las tres personas de la Santísima Trinidad. También podemos darnos cuenta de que es inmutable, no cambia. La palabra de Dios no cambia. El mismo Jesús nos dijo, mis palabras no pasarán. Acabarán el cielo y la tierra y mis palabras no pasarán. Todo depende de Dios. Por eso podemos tener la certeza y la confianza de que sus palabras son para siempre. También la palabra de Dios es omnipotente, es todopoderosa. Y esto lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. ¿Cuántos milagros se obran por la palabra de Dios? Tan solo en los evangelios vemos cómo el hecho de que Jesús diga quiero o diga sana con la palabra de Dios, se da cualquier caso, se obra cualquier milagro, se sana cualquier enfermedad o incluso hay arrepentimiento de corazón. Y la palabra de Dios también es creadora. A partir de la palabra, de este diálogo de la Santísima Trinidad, se hace y se sostiene la creación. Nuestra vida, de cada uno de nosotros, se da a partir de este amor y este diálogo de Dios mismo trinitario. Es muy importante tomar en cuenta estas características porque si bien las podemos ver durante la lectura de la Biblia y de la palabra de Dios, en la vivencia de los sacramentos, en las lecturas espirituales, también nos podemos dar cuenta de que es veraz a lo largo de nuestra vida. Porque nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí se ve el proyecto de Dios de lo que espera para sus criaturas. Nosotros somos una imagen de ese Dios trinitario. Aun cuando somos polvo y espíritu, aun cuando vamos a volver al barro, como recordamos en el miércoles de ceniza, fue en nosotros puesto el Espíritu para que podamos ser semejanza de Dios.
Y una imagen, si nosotros agarráramos una fotografía de alguien, representa a una persona, esa persona puede ser alguien querido. Sin embargo, sabemos que la fotografía o esa imagen no es esa persona. De la misma manera, nosotros pues, no somos Dios, pero somos una imagen de Dios o podemos llegar a serlo. Y para esto tenemos que vivir con tres características muy importantes de la Santísima Trinidad. La primera es que ese diálogo que nos une con los demás tiene que existir por medio de una comunidad. Hablamos de una comunidad verdadera, una comunidad entre varias personas. Aquí todos sabemos que necesitamos de los demás. Nadie en el mundo puede decir, yo no necesito a nadie. Todos nos necesitamos. Y nos necesitamos tanto en el ambiente físico como en el ambiente espiritual. En el ambiente físico, pues para, por ejemplo, tener una carrera, necesitamos de maestros, necesitamos de escuelas, inclusive quienes imprimieron los libros, quienes los escribieron, quienes pues aseaban la escuela, quienes construyeron la escuela, quienes medían el desempeño de los alumnos, tanta gente solo para pensar en que para que nosotros pudiéramos estudiar una carrera o estudiar algún año escolar, pues requerimos de mucha gente. Y si tratamos de pensarlo en todos nuestros ambientes, así es, en todas las dimensiones del hombre necesitamos de los demás. Y mucho más importante, los demás necesitan de nosotros. No podemos pensar que me puedo acercar, identificar con la Santísima Trinidad si quiero presentarme yo solo. Tengo que voltear a ver a toda la gente que me rodea, a mi prójimo y a toda la gente que ha hecho posible mi vida. Y la segunda característica, que es otra que une a la Santísima Trinidad, es la que nos debe unir a los demás, es el amor. El amor, entendiendo no como un sentimiento, porque a veces pensamos que hay que sentir bonito o tiene que salir la lagrimita. No. Pensar el amor como un acto de la voluntad, como una donación, como una entrega. Como cuando alguien está tan feliz y es capaz de brindar esa felicidad a los demás. Cuando alguien se siente tan lleno, que su espíritu, como decimos, está hinchado, y eso no me lo puedo quedar, lo tengo que compartir, lo tengo que dar. Ese es el motivo por el que Dios nos creó. Es tanto su amor que nosotros somos objeto de ese amor. Y así tenemos que hacer en nuestras comunidades. Y también es importante tomar en cuenta que la tercera característica es que somos co-creadores. Dios nos ha creado con un fin. Esta participación del amor también nosotros la tenemos que compartir, también la tenemos que llevar hacia todos los ámbitos de nuestra vida. Y somos responsables también del mundo que nos rodea. Somos responsables de nuestra familia, por ejemplo, en primer plano. Somos responsables de nuestro cuerpo, de nuestra preparación. Somos responsables también del mundo. Somos responsables de llevar el bien, de llevar la verdad. Ahora está de moda también, o nos damos cuenta de la gran necesidad que tiene el mundo de ser más conscientes del medio ambiente. También somos responsables. Somos responsables y también tenemos que tomar en cuenta que cada decisión que tomemos, cada acto que hagamos, está inmerso dentro de una creación, dentro de un mundo del cual somos corresponsables todos. Y entonces,
si queremos vivir esa imagen y semejanza de Dios, debemos siempre entender que este diálogo que ha hecho que el hombre que es polvo y espíritu sea imagen y semejanza de Dios por su capacidad de vivir en comunidad, por su capacidad de amar y por la gran responsabilidad que tiene con el mundo que le rodea. Y dice varias veces el texto que leímos en la oración: vio entonces Dios que todo lo que había hecho estaba bien y era bueno. Esta es la manera que quiere Dios que vivamos. Sin embargo, de repente nos topamos con errores en este diálogo que tenemos con Dios. A mí me gusta mucho de qué manera pinta el Génesis tanto la creación como la caída, esa ruptura en el diálogo. Y aunque está hecho con imágenes, realmente podemos ver que nuestra vida lo continuamente lo vamos repitiendo, a veces sin darnos cuenta. Hoy, hablar de diálogo, por ejemplo, en una familia, pues tiene obstáculos y retos muy grandes que hace solo 10 años o 20 años no existían. Hablemos, por ejemplo, de las redes sociales que hacen, o los dispositivos que hacen que la gente esté pensando más en un mundo virtual que en el mundo real en el que está inmerso, que nos hace pensar que nosotros vamos a obtener lo que nosotros queremos en vez de estar buscando lo que necesite. ¿Qué es lo que necesita la persona que está junto a mí? O el pensar en armar grupos grandes, tener grupos de muchos amigos virtuales, y cada vez tenemos menos amigos reales. Cada vez visitamos menos o estamos atentos hasta que pasa o sucede algo que no esperamos. Y así le pasó a nuestros primeros padres. Cuando entró un factor externo y se olvidó de ese diálogo o se apartó del diálogo que tenía con Dios. Porque a veces así nos pasa. Nosotros estamos hechos para el amor, para estar inmersos en ese misterio de la Santísima Trinidad, de estar en ese desierto que debemos estar viviendo para comunicarnos con Él, y dejamos que entren otros factores que hacen que pongamos en silencio o pongamos en pausa este diálogo con Dios. Así les pasó a Adán y a Eva. Dejaron entrar factores externos, se pusieron a hablar en esta metáfora pues con la serpiente, que le dice: eso no es cierto lo que te dice Dios. Él sabe que tú serás como Él si haces lo que no debes hacer. Y me gusta mucho cómo dice el diálogo que la mujer vio que era apetitoso el fruto y lo tomó y lo probó. Porque así nos pasa también. A veces sabemos lo que debemos hacer y sin embargo nos dejamos llevar por las tentaciones, nos dejamos llevar por la seducción. Y después la consecuencia, ¿cuál es? Que acabamos avergonzados, ocultándonos de Dios. Y entonces, en vez de darle sentido a nuestra vida como debe ser, siendo su imagen y semejanza, nos distanciamos, nos alejamos. Y eso es algo que podemos vivir. Y este camino cuaresmal nos ha recordado eso, que somos polvo, que somos frágiles, que aunque a veces creamos que podemos sin Dios, reconocemos que no es así y que necesitamos de Él, que necesitamos retomar ese diálogo.
Hay varias imágenes durante este drama del paraíso, como se le llama algunas veces, en el que podemos darnos cuenta cómo, aunque pensamos a veces algunas personas que Dios es un Dios castigador, que Dios pues es alguien que está esperando a ver qué hacemos, pues la verdad es que no es así. Dios puso la creación en manos del hombre y después dice que el séptimo día descansó. Está en nuestras manos la responsabilidad de nuestros actos y de lo que hacemos con la creación. Y sin embargo, en varias escenas se ve como, por ejemplo, Dios salía al jardín del Edén a buscar al hombre. Ahí lo podemos ver cuando dice, ¿dónde estás? Y hay otras imágenes, eh, pues, que a veces pasamos de largo, como por ejemplo, que Dios, después de que analizamos las consecuencias de nuestros actos, de esa ruptura del diálogo que hubo entre, pues, en el que nos apartamos de Dios, en el hombre, lo que hace Dios no es castigar al hombre. Lo que hace Dios es hacernos darnos cuenta de cuáles son las consecuencias de los actos que cometemos. Y podemos ver cómo las consecuencias se representan en trabajar con el sudor de la frente, en dolor, en que pues la tierra te dará espinas. Pero aún así, Dios promete un Salvador. El hecho de que la serpiente se arrastre después de tentar, pues es algo que nos pasa a nosotros. Cuando nos damos cuenta de que hemos caído y pues acabamos arrastrándonos, puede ser nuestra soberbia, puede ser pues en alguna seducción, puede ser en excesos. Ya no tenemos la dignidad, sino que nos arrastramos. Nos olvidamos que somos hijos de Dios. Nos olvidamos que somos esa imagen. Y entonces esa figura es impresionante porque podemos constatarla y darnos cuenta que a lo mejor así hemos vivido. Sin embargo, Dios propone. Dios, a pesar de nuestras debilidades, Él promete un Salvador. Dice, pondré enemistad entre la mujer y en ti y en tu descendencia y su descendencia. Dios de nuestras caídas puede sacar siempre algo mejor. Por eso creemos que el arrepentimiento de verdad es salvífico. Cuando nos damos cuenta que nos hemos alejado, que Dios tiene un mejor plan para nosotros del que nosotros pudiéramos imaginar. Y que a pesar de nuestras caídas, Él cuida de nosotros. Cuando salen del jardín del Edén, Adán y Eva, Dios les hace ropa, los cubre. Esa desnudez que sintieron o que sentimos cuando nos damos cuenta de cómo somos realmente, que somos débiles, solo Dios la cubre. Y solo el diálogo con Dios nos va a llenar realmente. Y es por eso que todo lo hace Dios. Reconocemos que Dios es el que hace todo, obra todo en nosotros. Por una parte vemos que después de la salida del paraíso, después de estar en el jardín del Edén, pues empieza un drama para el hombre. Empieza el pecado a avanzar. Ya no solo fue la soberbia, sino empieza pues Caín y Abel y empieza
pues una serie de pecados, pero Dios no se olvida. Dios siempre va siendo propositivo y empieza a preparar el camino hacia lo que vamos a vivir. Empieza a formar un pueblo a partir de Abraham, de la alianza con Abraham, en el que le dice: yo seré tu Dios. Haré de tu descendencia más grande que las estrellas de los cielos. Y también con Moisés siempre recordemos cómo lo saca de Egipto, de una vida en la que él ya se había apartado, y lo hace regresar. Y a Moisés le da la ley. Dios siempre está presente y siempre está proponiendo. Y a Elías, ¿cómo se le presenta? Como una suave brisa. A veces nuestra vida puede parecer con tormentas, con desastres, con cosas que no entendemos, pero hay que buscar esos momentos de suave brisa. Tenemos que hacernos ese espacio, porque lo importante de la alianza, y que siempre recordemos que las alianzas necesitan a dos personas. Dios no manda a hacer, Dios viene a tu vida a comprometerse contigo. Dios viene a hacer ese pacto con cada uno de nosotros para que podamos realmente llegar al pacto definitivo, a esa alianza nueva que nos viene a presentar nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que se nos invita en este camino cuaresmal a vivir un desierto. En el desierto, lo importante es poder hacer silencio para escuchar esa voz de Dios, para que recordemos que Él está desde nuestro bautismo en nosotros, que somos templos del Espíritu Santo, y que cuando querramos buscarlo, como decía Jesús, enciérrate en tu cuarto y habla ahí con tu Dios. Él está en lo secreto. Hoy la invitación es a que empecemos con este diálogo con Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, y que también eso se desborde primero a mi familia, que analice cómo es el diálogo con mi familia, luego a mis ambientes, a mi trabajo, a mi escuela, a todos los ambientes, cómo es el diálogo que llevo. Y de último también, y no menos importante, con toda la creación. ¿Cómo llevo yo mi diálogo con toda la creación? Con el planeta, con la sociedad, con la tecnología y con todo lo que me toca vivir. La invitación de hoy es a retomar esos diálogos, pero hacerlo de una manera personal y comprometida. Porque solo así podremos encontrarnos con esa nueva alianza que nos propone Cristo por su muerte y resurrección. Muchas gracias por esta invitación y que Dios les bendiga.